Querido Papá Noel, no quiero juguetes. Solo quisiera que mi mamá no llorara todas las noches. Ella no puede encontrar trabajo y estamos sin comida. Mi casita es esa de madera, sin pintura, en la calle de la Gracia 45. El techo está viejito y siempre entra agua cuando llueve. No hay nadie más en casa, solo nosotras dos. Ayúdame, por favor. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando ahora? Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia. La carta, escrita con letras torcidas y manchas de lágrimas, no fue entregada en manos bondadosas, no llegó al Polo Norte, ni encontró magia. Terminó en el lugar más cruel posible, en la basura, arrugada, sucia, olvidada entre restos de comida y papeles rotos, se mecía con el viento frío que barría la avenida. Esa noche, un millonario famoso, conocido por su frialdad y ostentación, estacionó su carro importado junto a la banqueta. A punto de encender un puro, notó el sobre pegado a la suciedad. Lo tomó con la punta de los dedos listo para ignorarlo. Pero algo lo hizo abrirlo. Y cuando sus ojos recorrieron esas líneas sencillas, el estómago se le contrajo de una forma que no recordaba sentir en años. No había pedidos caros, ni juguetes de moda, ni sueños inalcanzables, apenas la súplica de una niña para que la mamá volviera a sonreír. Por un instante, el ruido de la ciudad desapareció. Los claxones, los gritos, hasta los flashes de las cámaras alrededor perdieron fuerza. En ese momento, el hombre más rico de la avenida descubrió que tenía en las manos algo que ningún dinero podría comprar, una verdad escrita con lágrimas. El millonario se quedó parado en la banqueta, la carta abierta entre los dedos, como si sostuviera una prueba de crimen. Él, acostumbrado a contratos millonarios, a cifras que no cabían en cheques, no sabía qué hacer ante media hoja de papel garabateada por una niña. Intentó reír como quien descarta una tontería, pero la garganta se le trabó. El puro entre los labios perdió el sabor. El lujo alrededor pareció vacío. Cada frase de esa petición resonaba como martillazos dentro de su cabeza. No quiero juguetes. Solo quisiera que mi mamá no llorara todas las noches. El hombre, que ya había comprado carros deportivos con una llamada y mansiones en otro país con un clic, sintió algo que ya no recordaba. Impotencia. Las imágenes invadieron su mente sin pedir permiso. La niña describiendo la casa de madera sin pintura, el techo agujereado que dejaba entrar la lluvia, la mamá tratando de esconder lágrimas en la oscuridad. No era ficción, no era retórica, era realidad desnuda, brutal. Escrita sin adornos. Por primera vez en años, sintió vergüenza de sí mismo, vergüenza del reloj incrustado de diamantes en la muñeca, del carro que costaba el doble de todas las casas de esa calle de la Gracia, del puro caro que ahora pesaba como plomo. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo interno del saco y permaneció ahí parado como si el mundo hubiera desacelerado. A su alrededor, guardaespaldas lo apresuraban. Fotógrafos gritaban su nombre, fanáticos pedían autógrafos, pero él ya no escuchaba nada. Solo una voz resonaba en su cabeza, la súplica silenciosa de una niña pidiendo lo imposible. Respiró profundo, pero el aire parecía atorado en el pecho. Aquello no era solo una carta perdida, era un golpe en su propia memoria. Se acordó de la infancia pobre que había pasado escondida debajo de techos que también dejaban escurrir el agua cuando llovía. Se acordó de la mamá cosiendo a la luz débil de la lámpara, escondiendo las lágrimas, siempre que no tenía cómo poner comida en la mesa. El hombre, que ahora era aclamado como millonario, había jurado nunca más mirar hacia atrás, pero esas palabras lo jalaron como cadenas hacia un pasado que trataba de olvidar, y era imposible no verse a sí mismo en esa niña. Por un instante quiso romper la carta, destruir el recuerdo incómodo, recuperar el control que siempre había ostentado. Pero su mano no obedeció. En vez de eso, cerró el papel con cuidado, como quien guarda un secreto frágil, y lo mantuvo firme en el bolsillo. La mirada alrededor cambió, los aparadores iluminados, los flashes de los fotógrafos, los gritos de fanáticos sonaron distantes, casi irreales. Todo parecía pequeño ante la sinceridad de una niña, pidiendo apenas que la mamá volviera a sonreír. El millonario se acomodó el saco, pero no pudo retomar la pose de siempre. El rostro que solía estampar portadas de revista ahora estaba sombrío, marcado por una culpa que no podía esconder. Un guardaespaldas se acercó, preguntando si estaba bien. Él apenas asintió sin fuerzas para responder, porque en el fondo sabía que nada estaría bien hasta descubrir quién era la niña de la calle de la Gracia 45.
En la mañana siguiente, el millonario no pudo concentrarse en nada. Las juntas estaban programadas. Contratos millonarios lo esperaban. La agenda era disputada por empresarios y políticos, pero todo parecía sin sentido. Mientras los asistentes hablaban, él apenas tocaba el bolsillo del saco, sintiendo el papel doblado, quemando como brasa contra el pecho. Esas palabras no le daban tregua. Calle de la Gracia, 45, casita de madera sin pintura. Por más que tratara de ignorar, era como si la voz de la niña resonara en cada silencio, cobrándole una respuesta. Al final de la tarde, sin avisar a nadie, tomó las llaves del carro y despidió a los guardaespaldas. Necesitaba ir solo. Necesitaba ver con sus propios ojos si esa súplica era real. El GPS lo guió hasta una región de la ciudad que no visitaba desde hacía décadas. Calles estrechas, casas sencillas, niños jugando descalzos en la banqueta. El carro importado desentonaba como una nave espacial aterrizada en un planeta olvidado. La gente miraba con curiosidad, algunos con desconfianza. Él, acostumbrado a alfombras rojas, sintió la incomodidad de caminar en suelo que no brillaba. A cada esquina se preguntaba si debería realmente continuar, pero el recuerdo de la caligrafía infantil lo empujaba hacia adelante. Cuando finalmente encontró la calle de la Gracia, su corazón se aceleró. Ahí estaba una casita de madera sin pintura, con el techo remendado por pedazos de lona azul. En la puerta, ropas sencillas colgaban de un tendedero improvisado. El millonario estacionó, apagó el carro y se quedó inmóvil por algunos segundos, mirando fijamente la escena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no del lugar, sino de lo que podría descubrir al atravesar ese portón gastado. Bajó del carro despacio, como quien pisa en territorio sagrado. Cada paso sobre el suelo de tierra parecía resonar más fuerte de lo que debería. Se acercó a la pequeña casa y la puerta de madera crujió antes de que él pudiera tocar. Una mujer delgada, de ojos hundidos y expresión cansada, apareció en el umbral. Vestía un vestido gastado, la tela desgastada en las mangas y tenía en las manos un trapo mojado que usaba para secarse el sudor de la frente. Cuando vio al hombre elegante parado enfrente, retrocedió instintivamente, como quien teme cobranza o noticia mala. «Buenas tardes. Quería saber si aquí vive una niña que escribió una carta para Papá Noel», dijo con la voz más baja de lo normal. La mujer lo miró sorprendida y se llevó la mano a la boca. No respondió de inmediato, apenas se volteó hacia adentro de la casa, llamando, «Ana, ven acá un momento». La niña apareció tímida, con el mismo vestido sencillo que había usado en la escuela, el cabello recogido por un elástico flojo. En los ojos una mezcla de curiosidad y desconfianza. Al ver al hombre de traje en la puerta, se escondió parcialmente detrás de la mamá. El millonario la reconoció de inmediato. No había dudas de que esa era la autora de la carta. La caligrafía temblorosa tenía ahora un rostro, una voz, un corazón latiendo fuerte de expectativa. Por un instante no pudo decir nada. Apenas sacó el papel del bolsillo, lo desdobló ante las dos y preguntó casi en un susurro, «¿Fuiste tú quien escribió esto?». La mamá abrió enormemente los ojos al reconocer la hoja arrugada. Se llevó la mano al pecho como si hubiera recibido un susto, y por algunos segundos se quedó muda. La niña, por su parte, abrió los labios en silencio, sorprendida al ver que esas palabras que ella creía habían sido tragadas por la basura de la ciudad, estaban ahora en las manos de un desconocido elegante. «Yo la tiré», murmuró la mamá avergonzada, tratando de justificarse. «Ella insiste en escribir estas cosas, pero no tenemos cómo mandarlas. No tenemos la dirección de Papá Noel». La voz salió entrecortada, cargada de resignación y tristeza. El millonario bajó la mirada hacia el papel y después la levantó de nuevo, sintiendo un peso mayor que cualquier contrato jamás firmado. «No importa cómo llegó hasta mí», dijo firme, pero con emoción en la voz. «Lo que importa es que leí cada palabra». La niña avanzó un paso, saliendo de detrás de la mamá, los ojos humedecidos. «El señor realmente leyó. Todo mundo siempre tira mis cartas». El millonario respiró profundo y en ese instante los recuerdos de su propia infancia vinieron como una ola. Las noches frías, el llanto ahogado de la mamá, el techo que también dejaba caer gotas heladas sobre la cama. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña y respondió, «Sí leí, y quiero que sepas que nunca más voy a olvidar». El silencio que siguió fue tan intenso que hasta el viento pareció detenerse. Por primera vez en años, el millonario no era un hombre intocable, era apenas alguien mirando a los ojos de una niña que se atrevió a pedir aquello que ningún dinero puede comprar: esperanza.
De regreso al carro, el millonario se quedó inmóvil, las manos en el volante, pero el motor apagado. La carta reposaba abierta sobre el tablero, como si fuera una acusación silenciosa. Él ya había firmado contratos de millones sin dudar, pero ahora cada palabra de esa carta infantil parecía exigirle un compromiso mayor que cualquier cifra. El rostro de la niña no se iba de su mente, los ojos tímidos, la petición sencilla que nada tenía que ver con juguetes o regalos caros. No se trataba de consumo, sino de dignidad. Comida, un techo sin goteras, una mamá que pudiera respirar sin miedo del mañana, y eso lo desarmaba. Por primera vez en años, se dio cuenta de que todo el dinero que ostentaba no tenía sentido si no podía transformar realidades como esa. El silencio de la calle de la Gracia lo envolvía como una sentencia. Miró alrededor. Vecinos sentados en sillas de plástico. Niños corriendo descalzos. Paredes agrietadas. Era un mundo entero ignorado, escondido bajo la prisa de la ciudad que corría más allá de ahí. Dentro de sí, una lucha se formaba. Parte de él decía que se fuera, que fingiera que no había visto, que esa carta no pasaba de una coincidencia incómoda. La otra parte, más fuerte, gritaba que era imposible olvidar. Entonces tomó la decisión. No sería apenas un espectador más de la miseria ajena. Esa carta había caído en sus manos por una razón. Ajustó el retrovisor, respiró profundo y pensó: si esta niña creyó en Papá Noel, tal vez sea hora de que alguien de verdad atienda su petición. Apagó el carro, abrió la puerta y volvió a pisar el suelo de tierra. El corazón se aceleraba como si fuera a enfrentar una final de campeonato, pero esta vez no había público, no había cámaras, solo una puerta sencilla que escondía dos vidas frágiles. Tocó despacio y la misma mujer cansada apareció sorprendida al verlo otra vez. Antes de que ella pudiera hablar, él levantó la carta. No vine por curiosidad, vine porque no puedo ignorar esto. La mamá abrió enormemente los ojos tratando de entender. Él continuó. Yo crecí en una casa como esta. Sé lo que es ver a tu mamá llorar porque no tiene cómo llenar la olla. Sé lo que es dormir escuchando la lluvia caer dentro del cuarto. Y juré que si algún día tuviera condiciones, nunca dejaría que otra niña pasara por lo que yo pasé. Las palabras salían con una fuerza que ni él mismo sabía que tenía. La niña apareció detrás de la mamá, cargando una muñeca de trapo casi deshecha. ¿El señor regresó?, preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Él se agachó hasta quedar a su altura y respondió: regresé y esta vez no me voy sin hacer algo. La mamá trató de protestar, murmurando que no aceptaban limosna, pero él negó con la cabeza. No es limosna, es un regalo de verdad. Un regalo que va a cambiar la vida de ustedes. En ese instante, el millonario no hablaba como empresario o figura pública. Hablaba como alguien que finalmente había encontrado sentido en su propio poder. Respiró profundo, apoyando una de las manos en el marco frágil de la puerta. Con cada mirada hacia adentro de la casita, percibía detalles que dolían más que cualquier palabra de la carta. La estufa antigua, con apenas una hornilla funcionando, la mesa manchada por el tiempo, la ausencia de alimentos, además de un costal de arroz casi vacío. El piso de madera crujía bajo sus pies y una gotera caía en el balde improvisado en la esquina de la sala. La mamá trataba de esconder la vergüenza, pero los ojos de ella denunciaban la lucha diaria contra lo imposible. El millonario se volteó hacia las dos y dijo: no puedo borrar las lágrimas que ya cayeron, pero puedo impedir que nuevas sean derramadas por falta de esperanza. La niña abrió enormemente los ojos, apretando la muñeca contra el pecho, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Él abrió el celular, hizo una llamada rápida y ordenó que su equipo cancelara compromisos por tiempo indefinido. Tengo un asunto más importante, justificó. La mamá no entendió, pero la firmeza en el tono de él transmitía algo diferente de caridad pasajera. Ahí delante de ellas, él ya pensaba en los primeros pasos: reformar la casa, llenar la despensa, garantizar que la mamá tuviera un empleo digno, y más que eso, darle a la niña la oportunidad de estudiar sin cargar en los hombros el peso del hambre. Era como si finalmente hubiera encontrado la inversión más valiosa de su propia vida. Cuando colgó el teléfono, miró a los ojos de la mamá y completó: hoy comienza una nueva historia para ustedes. En la mañana siguiente, la pequeña calle de la Gracia aparecía diferente.
Una camioneta se estacionó delante de la casita de madera y hombres bajaron cargando cajas, herramientas, materiales de construcción. Todo el vecindario se detuvo para observar intrigado. La mamá, aún sin creer en lo que había escuchado la noche anterior, abrió la puerta con recelo. El millonario estaba ahí, sin guardaespaldas ni periodistas, apenas con la expresión decidida de quien no hacía promesas en vano. «Hoy comienza el cambio», dijo, entregándole una bolsa con alimentos que apenas cabían en los brazos. Arroz, frijoles, carne, leche y frutas frescas. La despensa, antes casi vacía, se llenó en minutos. La mamá se llevó las manos al rostro y lloró bajito, mientras la niña saltaba de alegría cargando un paquete de galletas como si fuera un tesoro. Los vecinos cuchicheaban, algunos incrédulos, otros emocionados. Quien veía a ese hombre acostumbrado a portadas de revista no podía entender qué lo hacía gastar tiempo en una casa tan sencilla. Pero al millonario no le importaba. Para él, cada ladrillo cargado, cada bolsa de comida entregada era la respuesta a la carta que el destino había puesto en sus manos. Por primera vez en años, sentía que su fortuna servía para algo mayor que números en una cuenta bancaria. La mamá trató de agradecer, pero él interrumpió con un gesto firme y gentil. «No me agradezca ahora. Muéstreme una sonrisa cuando ya no tenga que preocuparse por el mañana. Eso será suficiente». La niña corrió hacia él, abrazándolo en las piernas con fuerza, y en ese gesto sencillo, el millonario sintió que había recibido mucho más de lo que estaba dando. El ruido de martillos y sierras se apoderó de la calle de la Gracia. La vieja casita de madera, antes apagada entre tantas otras, comenzaba a ganar nueva vida. Tejas nuevas sustituían las quebradas. Paredes recibían capas de pintura fresca, y el piso, que antes crujía a cada paso, fue reforzado con tablas firmes. La niña observaba todo con los ojos muy abiertos, como quien presencia un milagro materializarse ante sus propios ojos. Sentada en la banqueta, abrazada a la muñeca de trapo, no quitaba los ojos de los trabajadores que transformaban su hogar en algo digno. La mamá, aún atónita, ayudaba como podía, ofreciendo vasos de agua, acomodando bolsas de materiales, tratando de creer que aquello no era un sueño a punto de acabar. El millonario acompañaba cada detalle con los brazos cruzados, pero sin la arrogancia habitual. No había fotógrafos registrando, no había periodistas preguntando, y eso sorprendía aún más a los vecinos. Él no buscaba titulares, buscaba cambio. Cuando vio a la niña sonreír, al darse cuenta de que la gotera en el techo nunca más gotearía en su cuarto, sintió un nudo en la garganta. Era como si, en ese instante, hubiera encontrado la victoria más importante de la vida. No un trofeo en el campo, no un premio en escenarios lujosos, sino la risa de una niña olvidada por el mundo. Los vecinos comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda espontánea. Uno trajo sillas, otro prestó herramientas. La calle, antes marcada por la desconfianza, se unía alrededor de esa transformación inesperada. Y el millonario, al ver esa pequeña comunidad renacer en solidaridad, se dio cuenta de que la carta en la basura había encendido algo mucho mayor de lo que imaginaba. Al final de la tarde, cuando los últimos rayos de sol doraban las paredes recién pintadas, la mamá salió a la banqueta y se detuvo delante de su propia casa. Los ojos se le humedecieron en el mismo instante. Durante años había soñado con un hogar donde la hija pudiera dormir sin miedo de la lluvia, pero nunca se atrevió a creer que vería esto suceder. El techo relucía nuevo. Las paredes estaban lisas y coloridas, y una puerta firme sustituía la antigua, que apenas se sostenía en los marcos. Se llevó las manos al rostro, sollozando, y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza, porque ya no eran lágrimas de desesperación, eran de alivio. El millonario la observaba de cerca, pero no dijo nada. Apenas se mantuvo en silencio, respetando ese momento que no le pertenecía. La niña corrió hasta la mamá, jalándola de la mano para mostrarle cada detalle. El cuarto que ahora tenía una ventana de verdad, la cocina donde el agua ya no entraría más, la sala que parecía más grande apenas por estar limpia y segura. La mamá abrazó a la hija con tanta fuerza que parecía querer fundir los dos corazones en uno solo. «No sé cómo agradecer», murmuró con la voz entrecortada. El millonario finalmente se acercó y respondió bajito. «No me agradezca a mí. Fue su hija quien cambió todo. Ella creyó que alguien podría escuchar». La mujer cerró los ojos, dejando caer más lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad, sintiendo que un peso inmenso había sido arrancado de sus hombros. Esa noche, el millonario regresó a su penthouse lujoso, pero nada parecía como antes. El piso de mármol brillaba,
Los candelabros reflejaban luces doradas. El silencio era absoluto y, aún así, se sentía pequeño dentro de todo aquello. Se sentó en el sillón de cuero, pero en vez del confort habitual, sintió incomodidad. La carta cuidadosamente guardada en el bolsillo del saco quemaba como un recuerdo vivo. La sacó, la desdobló con calma y releyó cada palabra. No quiero juguetes. Solo quisiera que mi mamá no llorara todas las noches. La caligrafía infantil, torcida y manchada, tenía ahora peso de verdad incontestable. Por primera vez en muchos años, él no veía números, contratos o titulares, veía sentido. Las conquistas que antes parecían grandiosas, los premios, los negocios, los aplausos, ahora sonaban vacías. Lo que realmente importaba estaba en esa casa sencilla de la calle de la Gracia. La sonrisa de la niña, el alivio de la mamá, el renacimiento de una esperanza que él creía haber perdido para siempre. Se sintió diferente, casi vulnerable, pero al mismo tiempo más fuerte, como si finalmente hubiera entendido para qué servía todo el dinero que había acumulado. Se acostó sin encender el puro, sin prender la televisión, sin buscar distracciones. Apenas cerró los ojos con la carta en la mano y por primera vez en décadas se durmió con la sensación de que no le debía nada al mundo esa noche. Por el contrario, había comenzado a saldar la deuda que cargaba desde niño. En la mañana siguiente, en vez de retomar su rutina de compromisos millonarios, el hombre tomó una decisión inesperada. Canceló viajes, entrevistas y juntas para sorpresa de los asesores. «Voy a visitar la calle de la Gracia nuevamente», anunció, dejando a todos confundidos. Pero él sabía que ya no se trataba de un gesto aislado. Esa pequeña casa era apenas una entre miles, escondidas detrás de las luces de la ciudad, cargando historias iguales o hasta peores. Mientras manejaba de regreso, sentía que algo dentro de él se reorganizaba. Ya no era apenas la carta de la niña, era un llamado. El recuerdo de las lágrimas de la mamá, del abrazo apretado de la hija, se había transformado en combustible. Al llegar, reunió a los vecinos enfrente de la casa recién reformada. Dijo pocas palabras, pero de una manera diferente de todo lo que había hablado en escenarios lujosos. No puedo cambiar el mundo solo, pero si cada uno hace un poquito, podemos cambiar calles enteras. Ayer encontré una carta en la basura. Hoy esa carta se volvió una nueva historia. Pero hay muchas otras esperando a ser escuchadas. El silencio fue profundo y muchos bajaron la cabeza emocionados. El millonario no ofrecía caridad pasajera, sino inspiración para un movimiento. Algunos vecinos se acercaron, otros ofrecieron apoyo inmediato. Por primera vez esa calle olvidada se sentía vista. Y él, que siempre vivió bajo los reflectores, se dio cuenta de que la verdadera luz estaba ahí, reflejada en los ojos sencillos de quien no tenía nada, además de las ganas de empezar de nuevo. Al final de esa semana, la pequeña calle de la Gracia ya no era la misma. El millonario no apenas había reformado la casita de madera, sino que también había pagado cada deuda que pesaba sobre esa familia. La mamá, antes sofocada por la vergüenza de no poder sostener a la hija, ahora levantaba la cabeza con dignidad. Tenía un empleo fijo ofrecido por el mismo hombre que había encontrado la carta en la basura. No era caridad, era oportunidad, la oportunidad de reconstruir la vida con sus propias manos. Cada día ella salía al trabajo con ropa nueva y pasos firmes, y la sonrisa que la niña había pedido en su carta comenzaba a florecer otra vez en su rostro. El regalo, sin embargo, no se limitó al presente inmediato. El millonario fue más allá. Le garantizó a la niña una beca de estudios vitalicia desde la educación básica hasta la universidad. Nadie que escribe con tanta fuerza en tan pocas palabras puede tener el futuro enterrado por la pobreza, dijo él al anunciar el gesto. Para la pequeña eso significaba más que libros y cuadernos. Significaba la certeza de que jamás necesitaría escribir otra carta pidiendo por supervivencia. Ahora podía soñar sin miedo, con el mismo brillo en los ojos que había tenido al escribir a Papá Noel. Esa noche, la niña le entregó al millonario una nueva carta. No había lágrimas ni peticiones, solo una frase corta, torcida, pero llena de esperanza. Gracias por devolver la sonrisa de mi mamá. Él guardó el papel como su mayor trofeo. Durante las semanas siguientes, la transformación en la calle de la Gracia siguió expandiéndose como ondas en un estanque. Los vecinos, inspirados por lo que habían presenciado, comenzaron a organizarse para mejorar su propia comunidad. El millonario no se limitó a observar. Estableció un programa continuo de apoyo para toda la zona.
Pequeños negocios recibieron microcréditos, niños consiguieron becas escolares y familias enteras encontraron oportunidades de trabajo digno. Lo que había comenzado como un encuentro casual con una carta arrugada, se había convertido en un movimiento de esperanza. El millonario descubrió que su mayor inversión no estaba en los mercados financieros, sino en los corazones humanos. Cada sonrisa nueva, cada lágrima de alegría, cada sueño que renacía valía más que todos los trofeos que había coleccionado a lo largo de su vida exitosa. La historia se extendió más allá de la calle de la Gracia. Medios de comunicación comenzaron a cubrir la transformación, pero esta vez el millonario no buscaba la publicidad. La atención mediática, sin embargo, trajo algo inesperado. Otras cartas. Cientos de niños de toda la ciudad comenzaron a enviar sus propias súplicas, esperando que tal vez alguien más las escuchara. El hombre que una vez había sido conocido solo por su frialdad, ahora se encontraba en el centro de una avalancha de esperanza infantil. Cada carta que llegaba a las oficinas del millonario era leída personalmente por él. No delegaba esa responsabilidad a ningún asistente. Se había convertido en una misión personal, un compromiso sagrado que había nacido de esa primera carta encontrada en la basura. Algunas pedían comida, otras un techo digno. Muchas simplemente pedían que sus papás dejaran de pelear o que sus mamás dejaran de llorar. Cada una llevaba el peso de una realidad que él ya no podía ignorar. El millonario creó una fundación dedicada exclusivamente a atender esas peticiones. No se trataba de un proyecto publicitario o de una estrategia fiscal. Era la materialización de una promesa que se había hecho a sí mismo la noche que encontró la carta de Ana. La fundación llevaba un nombre sencillo: Esperanza Real. Su misión era clara: que ninguna carta de niño pidiendo lo básico para vivir quedara sin respuesta. Meses después, el impacto era innegable. Decenas de familias habían sido beneficiadas, cientos de niños tenían acceso a educación de calidad y comunidades enteras experimentaban una transformación que parecía imposible. Pero para el millonario nada se comparaba con regresar a la calle de la Gracia y ver a Ana corriendo hacia él con una sonrisa que iluminaba toda la calle. La niña había crecido algunos centímetros, pero su bondad permanecía intacta. Cada vez que lo veía, le contaba sobre la escuela, sobre los libros que estaba leyendo, sobre los sueños que ahora se atrevía a tener. Y él escuchaba cada palabra como si fuera la historia más importante del mundo, porque para él, lo era. En los ojos de esa niña veía reflejado el sentido verdadero de todo lo que había construido en la vida. Un día, mientras caminaban por la calle de la Gracia, ahora completamente transformada, Ana le preguntó: ¿Por qué me ayudó, señor? Tenía tanto dinero que podría haber ayudado a cualquiera. Él se detuvo, se agachó para quedar a su altura y respondió con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Porque tú me enseñaste que el dinero solo tiene valor cuando puede secar las lágrimas de alguien. Antes de encontrar tu carta, yo era rico, pero estaba vacío. Tú me diste algo que todo mi dinero no podía comprar. Un propósito. La respuesta de la niña lo desarmaría para siempre. Entonces, nosotras también lo ayudamos a usted, ¿verdad? En ese momento, el millonario entendió la verdad más profunda de toda su experiencia. No había sido él quien había salvado a Ana y a su mamá. Habían sido ellas quienes lo habían salvado a él. Los años pasaron, y la historia de la carta en la basura se convirtió en leyenda urbana. Pero para quienes la habían vivido, seguía siendo tan real como el primer día. Ana creció estudiando en las mejores escuelas, siempre con la humildad de quien conoce el valor de cada oportunidad. Su mamá se convirtió en coordinadora de la Fundación Esperanza Real, ayudando a otras familias a encontrar su propio camino hacia la dignidad. El millonario, que una vez había sido conocido solo por su éxito financiero, ahora era recordado por algo mucho más valioso, por haber demostrado que una sola carta, un solo gesto de bondad, puede cambiar no solo una vida, sino muchas vidas. Su oficina seguía recibiendo cartas de niños, y él seguía respondiendo a cada una con la misma dedicación que había puesto en la primera. En las paredes de su oficina, junto a los premios y reconocimientos empresariales, colgaba enmarcada la carta original de Ana. Las letras torcidas y las manchas de lágrimas se habían convertido en el recordatorio diario de que el éxito verdadero no se mide en números, sino en sonrisas. Debajo del marco, una pequeña placa llevaba grabadas las palabras que habían cambiado su vida. No quiero juguetes, solo quisiera que mi mamá no llorara todas las noches.
Cada noche, antes de irse a dormir, el millonario releía esas palabras y se acordaba de la responsabilidad que llevaba. No era solo el dueño de una fortuna, era el guardián de la esperanza de muchos niños que seguían creyendo que alguien, en algún lugar, podría escuchar sus peticiones. Y él se había comprometido a asegurar que nunca más una carta como esa terminara olvidada en la basura. La transformación no se había limitado a las familias beneficiadas. El propio millonario era una persona completamente diferente. Ya no buscaba reconocimiento en revistas ni aplausos en galas de premiación. Había encontrado algo mucho más satisfactorio: la paz de saber que su vida tenía un propósito que trascendía su propia existencia. En los aniversarios del día que encontró la carta, siempre regresaba a la calle de la Gracia, no para ser reconocido o aplaudido, sino para recordar el momento en que su vida cambió de rumbo. Caminaba por las mismas calles donde una vez había sentido miedo e incomodidad, ahora llenas de vida y esperanza. Las casas tenían pintura fresca, los niños jugaban en parques recién construidos, y las familias vivían con la dignidad que todos merecen. Ana, que ahora estudiaba para convertirse en doctora, siempre lo acompañaba en esas caminatas. Habían desarrollado una relación que trascendía la de benefactor y beneficiaria. Eran familia elegida, unidos por una carta que el destino había puesto en el lugar correcto en el momento exacto. Ella le contaba sobre sus estudios, sobre su sueño de regresar a la comunidad como médica para ayudar a otras familias, y él se sentía orgulloso, no como si fuera su logro, sino como si fuera el de una hija. La madre de Ana, que ahora dirigía varios programas de la fundación, se había convertido en una líder comunitaria respetada. Su historia de superación inspiraba a otras mujeres a no rendirse ante las dificultades. El llanto que una vez había despertado la compasión de su hija, ahora se había transformado en lágrimas de alegría, cada vez que veía a otra familia recibir la oportunidad que ellas habían tenido. Durante una de sus visitas, mientras observaba a Ana interactuar con niños más pequeños de la comunidad, el millonario se dio cuenta de que el ciclo se había completado. La niña que una vez había pedido ayuda, ahora se había convertido en la esperanza de otros. El amor y la bondad que habían recibido se multiplicaban, extendiéndose a través de las generaciones. Esa noche, en la quietud de su oficina, escribió en su diario personal: «Hoy entendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Una carta arrugada me enseñó que los milagros existen, pero necesitan manos humanas para materializarse». Ana no solo cambió su vida y la de su familia, cambió la mía y me mostró que el propósito más noble de cualquier éxito es servir como escalera para que otros puedan alcanzar sus propios sueños. Al cerrar el diario, miró una vez más la carta enmarcada en la pared. Las palabras seguían siendo las mismas, pero ahora tenían un significado aún más profundo. No eran solo la petición de una niña desesperada, eran el comienzo de una cadena de bondad que continuaría mucho después de que él ya no estuviera ahí. ¿Y tú? Si encontraras una carta así, ¿tendrías el valor de ignorarla o dejarías que transformara tu vida para siempre? La historia de Ana y el millonario nos recuerda que todos tenemos el poder de ser la respuesta a la oración de alguien más. A veces, todo lo que se necesita es el valor de detenerse, leer y actuar con el corazón abierto. Porque en un mundo lleno de indiferencia, un solo gesto de bondad puede encender una luz que ilumine miles de vidas.